Buenos días, hermanos. Estamos acá una vez más. Gracias a Dios y por su gracia y para su gloria vamos a presentar esta clase de escuela dominical correspondiente al día de hoy, 3 de mayo de 2020. Seguimos en estas situaciones que estamos y nos hemos obligado a dar la clase de esta manera, pero gracias a Dios porque la tecnología nos permite hacerlo. Estamos pensando en si continuar la clase que dejamos a partir del domingo pasado. Como saben, estamos hablando sobre el libro de Génesis. Y estamos hablando específicamente en estas semanas sobre la familia de Isaac, Jacob, Esaú, Rebeca y todas las cosas que han acontecido. Y vamos a hacer un recuento rapidito de lo que pasó hasta la clase pasada. Después que Esaú le vendió su primogenitura a su hermano Jacob, resulta que él con engaño logró la bendición de su padre Isaac, pero todo esto era parte de un plan de Dios. Y cuando Rebeca vio el ambiente que se había puesto malo porque Esaú no tomó a bien, por supuesto, la que Jacob le hubiera usurpado su bendición con su padre, entonces lo amenazó, hubo cierta amargura de ánimo allí, y Rebeca vio todo aquello y lógicamente la astucia de la madre, ¿verdad? Ella le dice a Jacob una cosa: te voy a enviar a mis parientes allá para que vivas un tiempo por allá porque tu hermano se consuela con la idea de matar. Sin embargo, cuando va a su esposo Isaac para obtener la autorización, en realidad lo que le dice es: mira, tu hijo se me ha hecho fastidioso porque está tomando hijas para mujeres, hijas de los hijos de esta tierra de acá, y tú sabes bien que eso no es correcto y me está provocando mucha tristeza. Por favor, vamos a mandar a Jacob, a nuestra familia, a mi familia allá, con mi hermano y demás, para que entonces pueda encontrar la esposa que necesita, ¿no? Y entonces, bueno, Jacob le da su bendición. Habíamos hablado en la clase pasada de la bendición que Jacob le da. El Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham. O sea, lo envía y en el camino él se acuesta en un lugar insignificante allí, pone su cabeza en una piedra, descansa, pero cuando está durmiendo, Jehová se le aparece, le renueva la promesa de Abraham y le dice que él lo va a bendecir y entonces que le sea fiel. Y Jacob ese día tiene lo que nosotros le habríamos llamado en este tiempo una experiencia de conversión. Hicimos una analogía del apóstol Pablo cuando Jesús se le apareció en el camino a Damasco y cómo cambió su vida desde ese momento. Bueno, podemos decir con autoridad, pues la Biblia nos lo enseña, que a partir de ese momento Jacob cambió su vida. Y Jacob fue diferente. Lo único que no había cambiado hasta ahora es el nombre, sigue siendo Jacob, que quería decir usurpador, pero la vida de Jacob iba a ser diferente. Bueno, Jacob se levanta el otro día, adora a Dios sobre la misma piedra donde había estado recostada su cabeza, derrama aceite allí, se da cuenta de que Dios había estado con él allí, se da cuenta de que Dios no era un concepto que él había conocido hasta ese momento a través de sus padres. Él había conocido el concepto de Jehová Dios, pero ahora conoce a Jehová Dios y decide que lo va a obedecer y que lo va a servir. Y Jacob se convierte, como decíamos anteriormente, en una persona nueva. Jacob en Harán es el título de la lección de hoy, que se va a basar principalmente en Génesis 29, y también algo al principio del capítulo 30. ¿Qué pasa cuando Jacob se levanta de aquel lugar ya con la bendición de Dios? Llega a un lugar, y vamos a ver cuál fue ese lugar. Si leemos los versículos a partir del 1, dice: fue a la tierra de los orientales, siguió Jacob su camino, fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo. No sé si se acuerdan cuando Eliezer, el criado de Abraham, fue a buscar esposa para Isaac. Se encontró con dónde fue el lugar de reunión, fue en un pozo. No sabemos si fue el mismo pozo, pero lo cierto es que Jacob ve un pozo y ve que el pozo no está solo. Alrededor del pozo dice que había como 3 rebaños de ovejas cerca de él porque abrevaban los ganados allí, pero estaban, ¿qué cosa? Esperando algo. Y dice que se juntaban los rebaños y alguien quitaba la piedra y todos los rebaños abrevaban juntos, que estaban esperando entonces que llegaran el resto de los pastores con los ganados para abrevar el ganado. Y dice que Jacob le dijo: ¿de dónde sois? De Harán. Y le dice: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Sí, lo conocemos. Y él le dijo: está bien, sí, mira, a Raquel, su hija, viene con las ovejas. Esto es el versículo 6. La clase como tal comienza a explicarse a partir del 10, pero yo quería que ustedes entendieran esto porque se nos va de la mente. Y a veces leemos mucho la Biblia y sabemos las cosas, a veces hasta de memoria, pero no nos damos cuenta de algo. Piensen en esto que yo estaba pensando cuando estaba estudiando la lección. Raquel era la pastora de las ovejas de su padre Labán.
Y yo me pregunto, bueno, ustedes se acuerdan de más adelante cuando vemos a David, el pastor de las ovejas de su padre Isaí, también un muchacho pequeño, pero cuando David habla con Saúl para derrotar al filisteo, aquel a Goliat, ¿se acuerdan cuando él le decía, pero es que tu siervo es pastor de ovejas, pero es que yo defiendo las ovejas? Y si viene un lobo, si viene un león, si viene un oso, si viene cualquier peligro, yo agarraba y defendía las ovejas. O sea que David, siendo un muchacho, manejaba la onda, manejaba las piedras, manejaba el cayado, manejaba cualquier cosa que tuviera a su alcance y defendía las ovejas del peligro. Ahora yo me pregunto, ¿no había peligros para las ovejas de Raquel o las ovejas de Labán? Y Raquel era la pastora. ¿Cómo se las ingeniaba esta mujer, esta muchacha, para poder defender las ovejas de su padre? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, pero el hecho de que fuera la pastora de las ovejas indicaba algo sobre el carácter de Raquel. Quizás porque era la menor, quizás, pero tenía que tener un valor, tenía que tener un coraje, tenía que tener un temple, Raquel, en su personalidad, para poder desempeñar el oficio de pastora de las ovejas. Y eso es algo que tenemos que ir teniendo en cuenta porque se va a relacionar con la historia después. O sea que Jacob la amó. ¿Y por qué la amó? ¿Por su semblante nada más? Yo no creo, yo creo que había otras cosas ahí. Y dice que Raquel vino con el rebaño de su padre, versículo 9, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su padre, su madre, y estoy leyendo ya el versículo 10, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo. Él estaba cuestionando, incluso dando de risa, ¿no? Porque llega allí, él es nuevo, no es una gente que nadie lo conoce, y llega un extranjero, un forastero, y llega y les dice, ¿por qué si el día todavía no ha declinado? ¿Están esperando ustedes? Si no, porque tenemos que esperar a que todo el mundo... O sea, él les estaba ya cuestionando a ellos por qué estaban esperando, y estaba diciendo que el día todavía no había declinado, que pusieran a brevar las ovejas. O sea, ¿quién es este forastero para estarnos diciendo a nosotros lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces ahora ellos ven la actitud de él. Él no espera por más nadie, apenas llegan las ovejas de Raquel, él abre la boca del pozo, le da de beber al ganado de Raquel y la gente se quedan atónitos como diciendo, bueno, y esta que llegó ahora última va a brevar antes que los demás, que es lo que pasa aquí, pero no se dice que nadie hizo nada. Lo cierto es que dice que abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y dice que entonces Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Esto no fue un beso romántico ni mucho menos, esto fue un beso de reconocimiento familiar. Obviamente aquella gente se quedaría como pasmados, ¿no? ¿Y este quién es? ¿Y esto qué cosa es? Esta expresión de afecto, esta expresión de cariño, ¿no? Después enseguida se enterarían, ¿no? Cuando él le dice a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, o sea, hermano de su padre quería decir era sobrino, o sea, en realidad ellos eran primos. Lo cierto es que se usa la palabra hermano, y porque Rebeca, su madre, era hermana de Labán, en realidad Jacob era el sobrino, ¿verdad? Y dice que ella corrió y dio las nuevas a su padre, y así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y ya todo el mundo se enteró quién era Jacob, de dónde venía y por qué razón estaba allí, ¿no? Que venía a residir con Labán, y Labán, por supuesto, era un personaje allí y tenía bastantes ovejas y era una familia muy conocida. Y él contó a Labán todas estas cosas. ¿Cuáles son las cosas que contó? Yo no lo sé. Yo sé que hay un refrán muy viejo que dice que las cosas se ventilan en la casa. Yo no creo que Jacob le haya contado todo lo que había pasado en su casa. Quizás le contó una versión editada. Mira, mi hermano se buscó mujeres de allá de la tierra y se puso fue enfrente a los viejos y algo pasó por allá, y mi mamá, no queriendo que yo siguiera el mismo camino, me mandó para acá a encontrar otras responsabilidades y no quiso mantenerme allá. Mi hermano me tiene mala voluntad, no sé qué fue lo que pasó. Yo no sé lo que Jacob le contó. La Biblia dice le contó todas estas cosas y no explica cuáles son, pero podemos imaginarnos qué cosas Jacob le contó como motivo de su viaje, por qué estaba allí, porque obviamente tenía que explicar por qué estaba allí. Y lo cierto es que Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Y todos sabemos lo que significa alojar familia en casa. Y al principio todo está bien hasta que llega un momento que todo no está bien. Los que han tenido este tipo de experiencia, quizás un mes, quizás un año, hay quien aguanta más, hay quien aguanta menos, yo no sé. Lo cierto es que dice que estuvo con él durante un mes y todo estuvo aparentemente bien. ¿Ok? Entonces, tratando de explicar estos versículos que hemos leído hasta ahora, a partir del versículo 10, dice que Jacob hizo 3 cosas en su encuentro inicial con Raquel, y vamos a recapitular porque ya lo dijimos.
Primero removió la piedra. Esto fue lo primero que hizo cuando le dijeron que era Raquel, la hija de Labán. Y él esperó que llegara todo el ganado. Dice que removió él la piedra. Eran piedras pesadas, él les costó trabajo. Quizás alguien lo ayudó, pero él fue el que tuvo la iniciativa de remover la piedra. Pero él lo hizo para que el ganado de Raquel, que era el ganado de Labán, su padre, pudiera brevar primero, ¿verdad? Dice que era una acción conjunta de los pastores para salvaguardar los derechos de todos. El estado emocional de Jacob no analizó estos detalles. Él no respetó la tradición, él no respetó la costumbre. Él vio el rebaño de Raquel. Hizo así, dijo, bueno, pues la piedra la quito yo porque esas ovejas tienen que beber. Y él dio de beber al rebaño de Labán. Hizo el trabajo de Raquel primero. O sea, aquí hay una indicación. Había una atracción que ya se había formado de momento. Aquí estamos pensando hasta dónde podemos nosotros llegar cuando queremos favorecer a otra persona, ¿verdad? Y entonces él no pensó en los que estaban allí. Él dijo, este ganado tiene que beber primero y las consecuencias podían ser cualquiera, ¿no? Afortunadamente parece que no hubo ninguna consecuencia mala, pero él lo hizo así. Segunda cosa que hizo, dice que muy emocionado besa a Raquel y llora, ¿ok? Saludo y expresión emocional por el encuentro. Las circunstancias guiadas por Dios eran favorables para Jacob. ¿Se acuerdan cuando Eliezer muchos años atrás había llegado allí al pozo, a un pozo, dice que había orado a Jehová y dijo, la primera que venga ya había sido Rebeca? Pero ahora Jacob no se dice que hizo lo mismo, sin embargo Dios que se le apareció en el medio de este lugar que ahora se llamaba Betel y le habló allí, le iba dirigiendo, lo dirigió hasta aquel pozo y lo dirigió en el momento adecuado. Y quiero que noten esto, cuando Dios tiene un plan y quiere hacer las cosas, Él las hace no solamente en el momento apropiado, en el lugar apropiado y de la forma apropiada, las tres cosas. Y Él lo hizo así con Jacob para que Jacob empezara a darse cuenta de que era Jehová quien le estaba guiando. Y dice que Jacob besa a Raquel, llora allí por reconocimiento, porque por alivio, dice, bueno, yo no sabía que me iba a encontrar aquí y Dios me ha llevado al momento y al lugar correcto, y le explica quién era. Ella sale corriendo y dice que viene su padre, Jacob se identifica, ¿verdad?, con Labán, y dice que Labán le dice, bueno, pues aquí puedes quedarte, y se queda durante un mes. Ahora vamos a saltar al versículo 18, y en el versículo 18 dice, y Jacob amó a Raquel. O sea, en el 15 le había dicho Labán, bueno, tú eres mi hermano, tú eres el hijo de mi hermana, pero no me vas a servir por gusto, dime cuál es tu salario, ¿no? Se dice que tenía dos hijas, Lea la mayor, Raquel la menor, pero dice que Jacob amó a Raquel. Y dice que Raquel tenía hermoso semblante, y eso está bien. O sea, yo no creo que el hecho de fijarse en alguien que tenga hermoso semblante o alguien que te atraiga físicamente está mal. El problema está en que para mí, cuando dice que Jacob, allí en el versículo 18 dice, Jacob amó a Raquel, a mí me parece, yo estaría seguro de que el amor que él empieza a sentir por esta mujer después de un mes de haber estado allí, no era solamente porque era una mujer hermosa, era porque vio en ella otras cualidades que no vio en la hermana. Y en contra de la costumbre, entonces le decide pedírsela al padre en matrimonio. Y le dice, bueno, mira, yo te voy a servir a ti por Raquel, tu hija, porque ella me agrada. Yo la quiero a ella por mujer. Y el problema está en que Labán no le cuenta de frente a Jacob. Y esto tienen que tenerlo en cuenta, hermanos. Las cosas se dicen de frente en el momento oportuno. En este momento lo único que Labán dice, bueno, estoy de acuerdo. Incluso le dice, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Y el mismo Jacob es el que le dice, te voy a servir 7 años por ella. Hermanos míos, yo no sé. Yo amo a mi esposa y yo realmente serví y hice cosas cuando estaba cortejándola y demás, pero 7 años yo no sé, yo creo que yo lo hubiera hecho, pero no sé hasta qué punto. Uno dice, bueno, esperó mucho, ¿no? 7 años. Las cosas que uno está dispuesto a hacer por amor, solo Dios lo sabe. Eran costumbres, quizás decir menos tiempo hubiera sido irrespetuoso en esas circunstancias, quizás decir menos tiempo no hubiera sido lo normal, pero lo cierto es que Jacob le dijo, yo te voy a servir 7 años, obviamente el número 7 es un número especial en la Biblia, y podía haber sido otro número, pero lo cierto es que él dijo, yo te voy a servir este tiempo para casarme con tu hija. Y bueno, dice que Labán accede y dice que así sirvió, versículo 20, Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Y los que aman saben que el amor es así. Pero
dice que le parecieron como pocos días. Y yo me imagino, aunque la Biblia no me lo dice, que durante todo ese tiempo hubo encuentros y ella quizás lo iba a ver y le traía agua y le regalaba una sonrisa y se ponían a hacer planes y qué bueno que vamos a estar juntos, o sabe, dice que la amaba y quería estar con esta mujer, quería tenerla como esposa, y dice que hizo los 7 años y pasan 7 años como si nada acá. Si en la clase anterior habíamos dicho desde el principio que desde el punto de vista del tiempo no pasaba mucho, y es verdad que durante toda la clase anterior solamente todo pasó en una noche prácticamente, y ahí tuvimos una clase completa. Ahora aquí pasa mucho tiempo y no nos damos cuenta. 7 años pasan y dice que cuando pasaron los 7 años, y por cierto que la historia nos cuenta que ya Jacob no era una persona muy joven cuando llegó ahí a Harán, y entonces bueno, pasaron 7 años, tiene 7 años más. En 7 años yo no le voy a decir la cantidad de canas que salen en la cabeza cuando uno tiene una edad más o menos como la mía, pero lo cierto es que salen unas cuantas, y son 7 años. Dice que Jacob le dijo a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Llegó mi hora. Y bueno, ustedes, los que han leído la historia, saben lo que pasó. Los que no, se lo voy a contar ahora. Dice que Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete, había una boda. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y aquí es donde vienen las preguntas que nosotros obviamente nos hacemos hoy. ¿Y cómo es que Jacob no se dio cuenta? Y lo cierto es que por la costumbre aquella mujer tenía que ser entregada con un velo. De hecho, el velo se mantuvo como costumbre durante mucho tiempo, porque yo recuerdo que yo era muchacho y se hablaba en las bodas, entre el vestido de boda de la mujer, a veces se hablaba de un velo, y los que son un poco mayores que yo se recordarán de estas cosas, ¿no? Y no era un velo, no era una cosa, ¿sabes?, como se ponen los orientales, sino era un velo completamente que caía del propio vestido a veces y tapaba como que un poco, era como una costumbre más que todo. Pero en el caso de los orientales, el velo tapaba la cara de tal manera que solamente los ojos se podían ver, y entonces él, no sé, en la confusión no se dio cuenta, estuvo allí esa noche con esta mujer y pensando que era Raquel, por supuesto, y dice que cuando llegó la mañana, he aquí, era Lea. Las circunstancias y eventos guiados por Dios llevaron a Jacob al lugar donde debía encontrar esposa. Ahora, en el desarrollo del plan de Dios entran las decisiones humanas, las cuales serían guiadas por intereses propios y crearán conflictos múltiples. La obtención de esposas para Jacob se desarrolla de la manera siguiente. Jacob toma la iniciativa de escoger a la esposa, se había enamorado de Raquel, dice que le iba a trabajar 7 días a Labán por Raquel, como la dote, ¿no?, que le iba a dar por ella, y entonces le ofrece el trabajo de 7 años. Labán acepta sin más explicaciones, donde debió haber explicado que esa no era la costumbre, pero Labán iba ahora a darle a Jacob un poco de su propia medicina. Si ustedes recuerdan en las clases anteriores, Jacob usó de sutilezas y hasta de engaño para obtener la primogenitura del hermano primero y para obtener la bendición de su padre después. Y ahora Jacob iba a probar lo que era estar en el otro extremo de un engaño. Simplemente Labán lo engañó. O sea, a Labán le iba bien con Jacob allí, no quería perder a Jacob, y él sabía que si después de 7 años le daba a su mujer, podía ser que Jacob dijera: bueno, yo no quiero estar más contigo, vamos a dividirnos, y él quería que Jacob siguiera allí, porque ya se había dado cuenta de que era un hombre trabajador, de que era un hombre bueno, de que era un hombre que hacía prosperar las cosas, no solamente trabajador, sino que trabajaba con inteligencia, hacía prosperar el ganado, y sencillamente no lo quería perder, y usó de una astucia, y entonces en vez de darle a la hija que él pidió, le dio a la otra hija. Dice que trabaja 7 años, le parecieron pocos días, y dice que le entrega a Lea. Jacob no se da cuenta. El casamiento era un asunto familiar, según la costumbre. El padre debía entregar la novia, hoy en día la sigue entregando. Labán reunió a todos los hombres, además de ser un acto público, generalmente duraba 7 días, pero por la noche dice que tomó a su hija Lea, la cual era entregada al esposo con un velo. Los años de espera, la festividad de la ocasión, los tratos de confianza hechos, quizás, no sé cómo tenía la mente Jacob, él no se pone a averiguar más, él toma a esta mujer, no se da cuenta de quién era hasta la mañana, y entonces es cuando viene la cosa, ¿verdad? Y le da, y por cierto le da a su hija Labán, a su hija Silpa, como sierva, como una dama de compañía, se la da allí también a ella para que la ayude. Esto era una costumbre de estos tiempos y está en estas regiones. El engaño aparece nuevamente en la vida de Jacob, pero ahora
él era la víctima del engaño. Labán lo había engañado. Dice que Jacob viene, se sorprende, se aira, va y le dice así, y le dice: ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Ahí no dice en qué estado emocional estaba Jacob, pero podemos imaginarnos que estaba en un estado emocional bastante alterado, ¿verdad? Él no esperaba esto. Y dice que lo confronta, y Labán le dice sencillamente: mira, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Así estaban las cosas. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Y ahí es donde Labán le promete que si está con él otros 7 años más, le da a Raquel, su hija, también por mujer. O sea, esto era aceptable en este tiempo, ya lo habíamos visto anteriormente con Esaú, incluso hasta con el mismo Abraham. No era nada conflictivo que un hombre tuviera más de una esposa, siempre y cuando tuviera los medios para sustentarla a ella y a sus hijos que le iba a dar, y que tuviera, por supuesto, la tratara de cierta manera. Lo cierto es que hoy en día es inconcebible para la mente, la cultura nuestra, que esto sea así, pero no era nada fuera de lo normal en este tiempo. Lo cierto es que como Jacob se había enamorado de Raquel, decide hacerlo también, recibe a Raquel, pero está comprometido con Labán por trabajarle 7 años. Y entonces él convive con estas dos mujeres. Y a Raquel le dan a Bilha por asistenta, por sierva, por dama de compañía. ¿Y por qué estoy mencionando la dama de compañía? Es súper importante, porque ellas tuvieron que ver también en la descendencia de Jacob. Lo cierto es que dice que le entrega entonces a Raquel la sorpresa del engaño. Todo aquello tenía a Jacob con la cabeza dando vuelta. Acepta. Dice que solamente no fue en realidad que Raquel fue sustituida, sino que fue, ¿qué cosa? Postergada. O sea, Labán sabía que Jacob amaba a Raquel. Y Labán estaba casi seguro, por no decir completamente seguro, de que cuando descubriera el engaño no habría nada que él podría hacer, y entonces lo iba a tener más tiempo para la otra porque era la que él quería. Y así mismo fue. Es como cuando Jacob sabía que su hermano no le importaba mucho la primogenitura, y le ofrece la que le vende la primogenitura por un plato de lentejas. Cuando usted es un buen negociante, vamos a decir así, usted trata de manejar la mente de la persona que va a hacer negocio con usted para obtenerle el mayor beneficio. Esto fue lo que hizo Jacob en su momento, allá en casa de su padre, y esto es lo que hace ahora Labán con él, y efectivamente fue así. Y en vez de tener los 7 años, lo tuvo entonces más tiempo, 14 años. Y parece poco, pero son 14 años. Y dice que Jacob es instado a cumplir su deber conyugal con Lea, a la que está legalmente unido. También podría Raquel ser la esposa de Jacob por el trabajo que harás para mí, le dijo Labán, otros 7 años, no fue sustituida, en realidad fue postergada. Jacob acepta la situación, y Labán, después de los deberes conyugales con Lea, le dio también a Raquel por mujer. Había que esperar, al parecer, una semana o algo así allí para poder entregarle la otra, no fueron juntas. Por lo menos Jacob no debió esperar otros 7 años por Raquel. Así ambas hermanas se convierten en esposas de Jacob en circunstancias donde los intereses humanos parecían prevalecer. Y algo que les dije en la clase anterior y en las clases anteriores es que cuando Dios tiene un plan, Él prefiere siempre guiarse por las propias circunstancias humanas para que vayan determinando la situación. Lo que más hace a ver quizás una corrección por acá, un empujoncito por allá, pero solamente cuando las cosas desde el punto de vista humano no van de acuerdo con lo que Dios quiere, Él interviene, pero lo cierto es que Él dejó que las cosas se desarrollaran de esta manera. Y bueno, vino una serie de situaciones ahí, que es la tercera parte de la clase, saltando al capítulo 30, versículos 22 al 24, y se acordó Dios de Raquel. Lo cierto es que, el resto del capítulo 29, versículo 30, Lea empieza a darle hijos a Jacob. Cada vez que le da un hijo a Jacob, le pone un nombre apropiado a la circunstancia, y los primeros hijos que tuvo Lea con Jacob fueron los primeros hijos que tuvo Jacob fueron con Lea. Y cuando dejó de darle hijos, le dio a Zilpa por mujer, y se llegó a ella y tuvo mujer de Zilpa, la criada de Lea. Cuando Raquel vio esto, y estoy leyendo en el capítulo 30, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana.
Y ahora la pregunta que yo me hago es la siguiente. Bueno, ¿cómo es esta situación de esterilidad cada vez que viene una parte del plan de Dios acá? O sea, hubo esterilidad en Sara, hubo esterilidad en Rebeca, hay esterilidad en Raquel. Lea le está dando hijos, pero Raquel no, y Raquel se siente avergonzada. Raquel se siente apenada, se siente con una carga que no puede darle, porque el problema no es solamente el amor que se tengan, el problema está en que los hijos eran una señal de que Dios estaba respondiendo como fruto a ese amor. Y Raquel no le podía dar hijos. Ustedes se acuerdan de mucho más adelante la situación de Ana cuando Samuel, Penina tenía hijos, pero el Cana amaba más a Ana, sin embargo Ana no le podía dar hijos hasta que Ana fue al templo allí y oró, a aquel lugar donde estaba el arca de Dios, y oró delante de Jehová, ¿verdad? Ahora dice que Raquel no sabía qué cosa era lo que pasaba y le dijo, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó y le dijo, yo no soy Dios, yo no puedo hacerlo más de lo que estoy haciendo. Y ella dijo, bueno, mira, aquí está mi sierva, llégate a ella, si tiene hijos, yo los voy a criar como si fueran míos. Imagínense ustedes, entonces Libina le da también hijos a Jacob, y entonces, bueno, Dan, y viene Neftalí, etcétera, etcétera. Y dice que Lea le dijo, bueno, arriba, la mía también, y aquello fue tremendo. Entonces, al final de la jornada, yo les voy a poner un día una tarea, y espero que cuando hagan un béisbol bíblico o algo de esto, alguno de ustedes me sepa decir, de los 12 hijos que tuvo Jacob, cuáles fueron hijos de la misma madre y el mismo padre. Para que desentanglen esa, pongan ahora una listica y díganme un día, óyeme, mira, este fueron de, no me digan Benjamín y José, que sabemos que fueron de Raquel, los demás, los otros 10, de qué madre fueron. Es una tarea que les voy a dejar, ¿verdad? Porque la cosa estaba enredada. Incluso hubo un momento en que Rubén, que fue el primogénito, el primero, es más grandecito, va al campo, recoge unas mandrágoras, unas frutas, y se las lleva a la madre, y entonces Raquel le pide fruta y le dice, bueno, esta noche me toca a mí con mi esposo. Imagínense qué clase de problema está bien, ¿no? Con aquellas mujeres, esto pasa en un lugar donde hay varias mujeres, gracias a Dios no tengo ese problema, ¿ok? Pero se intercambiaban por una fruta, se intercambiaban por cualquier cosa, y aquello no era fácil, ¿no? Lo cierto es que llega un momento, y el versículo 22 lo dice, y el tiempo nos queda poco, pero vamos a terminar, y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios. Si ustedes me había pasado por alto el versículo 31 del capítulo 29, donde dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y aquí yo no me voy a meter en esto ahora, ni tengo el tiempo, ni tengo las circunstancias para hablar de esto ahora, pero acuérdense de esto, Dios le concedió a Lea la posibilidad que no le concedió a Raquel, y le dio hijos, hasta que Raquel en su angustia, Dios la miró y le dijo, te voy a dar hijos. O sea, no se lo dijo, pero lo decidió hacer. Dice que le concedió hijos, la oyó Dios. Raquel oró, Raquel pidió. ¿Y Dios qué cosa? La escuchó. Y al final de 10 hijos, dice que entonces decidió darle y le dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Cuando concibió, versículo 23, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José. Él añade, diciendo, añádame Jehová otro hijo. José, el más relevante de los hijos de Jacob, el que iba a salvar a la familia completa un día, nació de Raquel. Sí fue uno de los últimos, fue penúltimo, pero fue el más importante en ese contexto de los hijos de Jacob. Y bueno, dice que aquello fue tremendo, pero Dios en medio de todas estas cosas estaba haciendo un plan. Y los hijos de Jacob, varones, fueron 12. Y tenía que ser el número, porque es el número que Dios escogió. Y miren la significación del número 7, y miren la significación del número 12 en la Biblia. Y fueron 12 que se convirtieron después en las 12 tribus de Israel. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el cual ya la cosa no parece estar como antes, como le decían al principio, los visitantes, al principio bien, después la cosa no parece tan bien, el semblante de Labán cambia, los hijos de Labán estaban murmurando de Jacob, que iba adquiriendo más ovejas, más riqueza, llegó sin nada, acuérdense que llegó sin nada, y de pronto estaba siendo más poderoso que el suegro, y dice que entonces ya, y encima de eso Jehová le dice, bueno, y entonces pasan cosas que tienen que pasar y las vamos a ver en la clase que viene, pero lo cierto es que Jacob se iba enriqueciendo a costa de Labán, sin hacerle engaño ninguno, algunos truquitos que hizo allí con las ovejas, pero nada sin embargo Dios lo prosperó.
Y llega el momento en que se tiene que ir, y aquí vamos a empezar la clase siguiente. Aplicaciones de esta clase. Los hijos son heredad de Dios. La descendencia de Jacob era muy importante, pero a pesar de los esfuerzos humanos, legales y médicos, solo Dios es el origen y dador de la vida. Al final se debió reconocer que la concepción fue Dios quien vio la aflicción, escuchó, se acordó y proveyó. ¿Cuánta razón tiene el salmista cuando afirma que herencia de Jehová son los hijos? Ahí en el Salmo 127. La prosperidad y la confianza en Dios, segunda aplicación, nos parece algo inmoral, mágico, inadecuado la forma en la cual Jacob se enriqueció a costillas de Labán, pero realmente la única razón fue su confianza en Dios. No fue él el que usó de engaños esta vez, Dios lo prosperó. Cuando confiamos en Dios, Dios nos da aquellas cosas que nosotros necesitamos. Y por último, se acordó Dios de Raquel y le dio un hijo, después de 10, pero este hijo iba a ser uno de los más importantes, porque iba a marcar el curso de la historia cuando otros no tenían esa posibilidad. El título de la clase fue Jacob en Harán. El título de la clase siguiente es Jacob instado a volver a Canaán. Vamos a ver cómo es el regreso de Jacob a su tierra de Canaán. Y el texto de hoy estaba en el 29-20 de Génesis. Así que espero que lo lean allí, espero que se lo aprendan de memoria y que Dios les pueda bendecir a todos. La clase que viene será el domingo que viene a las 11:30, 11:25, 11:30 estamos comenzando, para la gloria de Dios, y ojalá que hayan podido aprender algo de esta clase. Que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo.